Comenzando con la unidad número 3, vamos a presentar arteriopatía del pie, el examen vascular. Desde el punto de vista epidemiológico existe lo que se conoce como la trágica regla de los 15. 15% de los pacientes con diabetes presentará una úlcera en su vida, 15% de los pacientes con úlcera de pie presentarán osteomielitis, 15% de los pacientes con úlcera del pie sufrirán una amputación. Bastante trágica la regla de los 15, ¿verdad? Pero aún tenemos una trágica regla de los 50. 50% de las amputaciones son a nivel de transfemoral y transtibial, 50% de los pacientes tienen una segunda amputación a los 5 años y 50% de los pacientes mueren a los 5 años. Una publicación de Lancet publicó que cada 30 segundos una extremidad inferior se pierde en el mundo a consecuencia de la diabetes. Si se expresa en términos de tiempo, 30 segundos ya es una cifra bastante impactante, ¿cierto? De las consecuencias de la diabetes y del pie diabético, ¿ya? Acá podemos ver en esta gráfica que las personas con diabetes mellitus en los programas cardiovasculares en Chile ya ha ido aumentando la cobertura. Sin embargo, las personas sin evaluación vigente han ido disminuyendo. Por lo tanto, estamos realizando muchas acciones, pero se nos están escapando ya muchos pacientes que no le estamos aplicando ya los protocolos y los screening para evaluar el riesgo de ulceración. Y es evidente que si eso no lo hacemos, no podemos categorizar a los pacientes según riesgo de presentar úlceras y no tomamos las medidas recomendadas para cada categorización de riesgo. La importancia de las alteraciones vasculares del pie diabético están dadas por su prevalencia, los costos biológicos, sociales y económicos, tanto para los pacientes como para el Estado. Acá hay un ejemplo: el costo de la diabetes para el Estado de Chile es aproximadamente 300.000 pesos, es decir, unos $550 en forma anual en pacientes sin complicaciones asociadas. Pero si vemos que el paciente ya presenta alguna complicación asociada a la diabetes, esto aumenta a 6 millones o a alrededor de $10.000 anuales. Asociado a esto a incapacidad laboral, gastos hospitalarios, consumo de medicamentos y curaciones. Acá podemos ver desde el punto de vista económico la real dimensión de controlar bien un paciente, porque es insostenible para cualquier estado tratar solo pacientes con complicaciones. A esto le sumamos todos los gastos y los costos económicos que tiene, además de los costos económicos, los costos familiares, ya sin duda es un problema que debe tener fundamental importancia en la prevención en versus el tratamiento de complicaciones. Ya, la epidemiología en la enfermedad arterial periférica está escrito que independiente del adecuado manejo de la patología, entre el 40 y 65% de las revascularizaciones de extremidad son en pacientes diabéticos. O sea, es mucho más frecuente ya las revascularizaciones en pacientes diabéticos. La prevalencia de enfermedad arterial obstructiva en diabéticos es de 2 a 4 veces más frecuente en pacientes no diabéticos, siendo la variable dependiente del tiempo y la evolución de la enfermedad, como lo es también la neuropatía, como lo señalábamos en la unidad anterior. Este dato que está también señalado en la regla de los 50, es que los pacientes ya amputados, uno tiende a pensar que causan invalidez, pero la real dimensión de las amputaciones en pacientes diabéticos es que los pacientes, después de 2 años de su amputación, el 40% fallece. Por lo tanto, si eso lo extrapolamos a los 5 años, probablemente sea la mitad la que fallece según las distintas series que refieren este dato. Por lo tanto, eh, no es menor ese antecedente, ¿ya? Que cuando estamos trabajando con pacientes diabéticos, el prevenir úlceras, el prevenir amputaciones, estamos previniendo muerte ya de forma prematura, sin duda. Dentro de la fisiopatología, los factores más importantes de la arteriopatía, neuropatía, enfermedad vascular en diabetes, disfunción inmunitaria, son factores relevantes ya en esta problemática. Dentro de la clínica de la enfermedad arterial periférica, ya en pacientes diabéticos,
Tenemos enfermedad carotida, aneurisma aortoabdominal, pero sin duda lo que más nos interesa es la enfermedad arterial oclusiva en extremidades inferiores en pacientes diabéticos. Eh, Pregunta, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente con una lesión en su pie? Sin duda uno podría señalar en varios aspectos, pero eh, para, para que cobre relevancia este tema y la importancia que tiene, es que lo podemos resumir en ¿tiene o no tiene pulso? ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos, por la importancia que este tiene en la irrigación de ese pie, la urgencia que pueda tener ya ese paciente con una isquemia aguda, por ejemplo. Dentro de lo que es la clasificación según la causa, la mayoría de los pies son clasificados como neuropáticos un 60%, pie isquémico un 10%, neuroisquémico un 30% y con infección. Podemos observar claramente que la mayoría de los pacientes son pies neuropáticos, ya, y por lo tanto cobra fundamental importancia saber reconocer y saber el manejo de estos pacientes. Pero no obstante, por la importancia que también tienen y no las especiales cifras, los pacientes isquémicos y neuroisquémicos también tenemos que saber reconocerlos y saber su manejo. En los pies diabéticos neuropáticos, sus principales características de que tienen pulso, presentan úlceras con frecuencia e infecciones bastante agresivas. Por lo tanto, su manejo no requieren estudios vasculares, descarga muy importante, hace curaciones avanzadas, muy importante y muchas veces se deja de lado en la descarga. ¿Ya? Se dice que un paciente está condicionado ya la evolución de una úlcera, básicamente por la descarga, incluso mucho más que por las curaciones avanzadas. Eh, por lo cual no tenemos que perder de vista que ese paciente tiene que tener una buena descarga, descarga, un buen uso de calzado, ya botas de descarga si corresponde. ¿Ya? Y en los pacientes con pie diabético isquémico, obviamente se caracterizan por no tener pulso y el manejo es otro cuento que vamos a ver inmediatamente. En la enfermedad arterial en extremidad inferior en el diabético, la prevalencia es mayor de 40 años, un 3,6% en no diabéticos y es un 10,8% en diabéticos. Se triplica eh, la prevalencia en pacientes diabéticos, esta problemática. Por lo tanto, es un problema que se asocia con mayor frecuencia a esta enfermedad. La enfermedad arterial de extremidades inferiores en el diabético tiene algunas características que son propias de los diabéticos, a diferencia de enfermedades arteriales en pacientes, en extremidades inferiores en pacientes no diabéticos. ¿Ya? En pacientes diabéticos esta problemática es mucho más frecuente, afecta a personas más jóvenes, no hay diferencia por sexo, es multisegmentaria, o sea, puede afectar a varios segmentos la enfermedad arterial. Son más distales, es mucho más raro el compromiso más proximal, por ejemplo aorta ilíaca. Su progreso es más rápido y es más agresiva. El paciente diabético con una úlcera en la piel y sin pulso. La pregunta es cómo lo enfrentamos. Algunas consideraciones que son muy importantes. La probabilidad de curación de esa úlcera debe estar basada en el examen clínico y en lo posible en pruebas vasculares no invasivas. Esas son las premisas que se establecen hoy en día en el manejo de estos pacientes. ¿Ya? Si se considera que la probabilidad de curación es demasiado baja, o si el paciente tiene dolor de reposo, y aquí hay un signo muy importante, el dolor de reposo, porque las úlceras cuando son de origen arterial ya son dolorosas y por lo tanto el dolor en reposo es muy importante, signo de enfermedad arterial periférica. Se debe considerar la revascularización o la amputación proximal, es decir, en otras palabras, un paciente que tiene estas características, ya ese paciente en términos teóricos no debiera realizarse la curación avanzada, debiera derivarse al especialista cirujano vascular para una posible revascularización o amputación de, eh, proximal de su extremidad. Ahora, ¿cómo se estudia el paciente con pie diabético sin pulso? Es decir, cómo establecemos los niveles de irrigación de esa extremidad. Con la historia, la inspección, la palpación son factores claves dentro de la evaluación clínica. Dentro de lo que es la historia, en la claudicación intermitente, signo clásico de enfermedad arterial periférica,
algunas consideraciones que son relevantes. Menos del 25% de las personas con enfermedad arterial periférica y diabetes refieren claudicación intermitente, lo que significa que el 75% son asintomáticos. Por lo tanto, en pacientes diabéticos no es un signo relevante, ¿ya? Si es que no lo presenta, porque muchos de ellos son asintomáticos. Esta es la razón por la que muchos diabéticos pasan de asintomático inmediatamente a isquemia crítica. El dolor en reposo inicialmente es nocturno y se confunde con neuropatía. Recordemos que el dolor neuropático es esencialmente nocturno, la alodinia, la hiperalgesia es nocturna, y al comienzo el dolor de reposo pudiera ser asociado a enfermedad arterial periférica, pudiera ser de inicio nocturno, pero posteriormente es de predominio diurno. Dentro del examen físico, las características más relevantes, la inspección, el escaso vello, uñas engrosadas o con micosis, lleno capilar disminuido, palidez de la planta al elevarla, es decir, si el paciente lo tenemos ya sentado y hacemos o en decúbito supino, hacemos que eleve la extremidad y la extremidad comprometida con déficit de irrigación, con enfermedad arterial, va a presentar una palidez importante en la planta. El rubor dependiente lo vamos a explicar inmediatamente, la ulceración y necrosis de la piel o gangrena. En los pulsos se debe examinar el pulso tibial posterior y pedio y se puede afectar con la temperatura ambiente y la habilidad del examinador. La palidez de la planta al elevar, lo que mencionábamos recién, ¿no? Con cambios posturales, ya el color de la piel, producto de la insuficiencia arterial crónica, se produce al elevar la extremidad una palidez intensa, denominada insuficiencia arterial, como podemos observar acá en la fotografía. Ahí está la técnica de cómo se realiza. Y el otro signo, que es el rubor dependiente, hace que el paciente esté sentado con los pies colgando hacia abajo y compare los dos pies y anote el tiempo que la piel eh, eh, retorna a condiciones normales. Se necesitan 10 segundos o menos para que esa piel vuelva a su coloración normal. En este caso el pie derecho tiene un color normal y con un llenado de vena, ¿cierto? Y el pie izquierdo está con una coloración pálida, donde no vuelve la coloración a su piel rosada antes de los 10 segundos. ¿Ya? El llenado de las venas en los pies y los tobillos normalmente se precisan 15 segundos, ¿ya? Según la literatura citada más abajo. Dentro de lo que es el pulso pedio y tibial posterior, algunas consideraciones importantes. El pulso pedio es un pulso bastante fácil de tomar, es una arteria de más grueso calibre, por lo tanto habitualmente no hay mayor complicación de poder palpar este pulso. El pulso tibial posterior tiene la complicación de que es una arteria más pequeña, un poco más difícil de palpar y por lo tanto, según el examinador y la experiencia de este, cuesta un poco a veces. Lo que no se considera habitualmente o no se sabe habitualmente es que el pulso pedio ya tiene una característica especial, ya que es que congénitamente está ausente, es decir, algunas series incluso refieren hasta un 25% de los pacientes no tiene pulso pedio, ya, y eso significa que el paciente en condiciones normales y fisiológicas no lo presenta, ya, y no hay alteraciones de irrigación producto de esto. Por lo tanto, no podemos alarmarnos si el pulso pedio no está presente porque perfectamente pudiera tratarse de este caso, ¿ya? En este caso, lo que se recomienda es tomar pulso tibial posterior, que sí debiera estar presente en todos los pacientes, pero requiere un poco más de destreza eh, el poder palparlo. Desde luego que cualquiera de los dos pulsos que esté presente, ya lo consideramos que hay una irrigación adecuada para ese pie. Ahora, el punto es, cuando nos enfrentamos a un paciente diabético sin pulsos y lesiones o dolor en reposo, nos interesa saber el grado de irrigación, ¿ya? Si el paciente no tiene pulso, tenemos que determinar primero que no tenga una isquemia aguda, que no haya compromiso en el estado general, es decir,
que la situación sea de una urgencia inmediata. En la mayoría de los casos no ocurre así, ya si esto está descartado, ya, y el paciente no tiene pulso, pero no tiene una isquemia aguda, no tiene compromiso de su estado general, el paciente se debe evaluar y derivar en forma programada. Pero sí tenemos que saber el grado de irrigación que tiene esa extremidad. Y ahora eso, ¿cómo lo determinamos? Porque desde luego eso determina si la úlcera que está presente en ese pie va a cicatrizar ya o no, ya lo que mencionábamos antes, si hay muy baja probabilidad ya por el grado de irrigación de esa extremidad que esa cicatrice, desde luego que hay que derivar al especialista para revascularización o amputaciones si corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un factor muy importante, saber el grado de irrigación de esa extremidad ante la ausencia de pulso. Existen estudios anatómicos y estudios vasculares no invasivos que son fisiológicos. Ahora, los estudios anatómicos ya no se recomiendan, ¿ya? Y sí los estudios vasculares no invasivos, dentro de los que más destacan el índice tobillo-brazo, que lo vamos a, a, eh, a explicar en la diapositiva siguiente. Dentro de los estudios vasculares no invasivos, lo ideal sería medición de presiones segmentarias, índice tobillo-brazo o dedo-brazo y una curva de Doppler simple. Pero no siempre están disponibles estos estudios vasculares y a nivel primario, por ejemplo, y por lo tanto el índice tobillo-brazo también es un buen indicador de irrigación de ese pie. Es una de las pruebas no invasivas más confiables para evaluar la presencia de enfermedad arterial periférica. Es una prueba de bajo costo, de alto rendimiento y por lo tanto relativamente fácil de implementar en los sistemas eh, primarios de atención. Ahora, no para todos los pacientes, las recomendaciones no dicen eso, sino más bien para ese paciente que no tiene pulso, donde uno debe considerar que ese paciente probablemente presente una úlcera, qué criterios de derivación vamos a utilizar, está perfectamente indicado ya y recomendado el uso de la medición de tobillo-brazo en estos casos. Corresponde al cociente de las presiones sistólicas máximas y de la arteria tibial posterior y pedia con relación a la presión máxima de la arteria braquial y se mide bilateralmente y se utilizan los valores más altos encontrados. Les voy a dejar en la plataforma un video donde se muestra claramente cómo se realiza la técnica de índice tobillo-brazo para que ustedes lo puedan revisar en la plataforma. El concepto de la medición de índice tobillo-brazo es que si yo tengo una presión arterial en la arteria braquial de 120, si hay una indemnidad en el sistema arterial periférico, la presión en la arteria pedia o tibial posterior debiera ser muy similar. 120 arriba, 120 abajo. Si yo divido esos dos valores me va a dar un índice de 1, lo cual es considerado normal. Ahora, un ejemplo de medición, tenemos arteria braquial derecha 120, pedio derecho 65, tibial posterior derecho 80, tenemos que tomar el valor más alto de la extremidad inferior, en este caso tibial posterior derecho con 80, y lo dividimos por braquial derecho por 120 y nos da un índice de 0,66. En braquial izquierda 115, pedia izquierda 90 y tibial posterior izquierda 110. Tomamos nuevamente la presión más alta de extremidad inferior, en este caso tibial posterior izquierda con 110. Lo dividimos por braquial izquierdo 115 y nos da un índice tobillo-brazo izquierdo de 0,95. El valor normal está dado por valores entre 0,90 y 1,1. Si es mayor a 1,20 el índice tobillo-brazo es que la arteria no es compresible. 0,70 0,89 clasificado como leve, 0,40 0,69 moderado y 0,40 severo, evidentemente con isquemias gravísimas. Otra clasificación donde nos dice que igual menor a 0,9 se sospecha enfermedad vascular. Entre 0,9 y 1 el rango es aceptable. Ahora, el monitor Doppler de una sonda de 8 MHz, que es lo que sirve para
hacer monitoreo o Doppler vasculares. En nuestro país, en Chile, cuesta alrededor de 90.000 pesos, lo cual es bastante accesible para cualquier centro de salud poder implementar esto. ¿Ya? Además, el índice tobillo brazo menor a 0,9 está asociado a mayor mortalidad cardiovascular, lo cual es otro factor interesante y que se ha demostrado en las últimas publicaciones. Por lo tanto, el índice tobillo brazo es una herramienta básica en evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad arterial y portadores de heridas, muy buen predictor de compromiso cardiovascular, es fácil y sencillo de hacer. Según las guías NICE de 2011, la clasificación de riesgo epidediabético y frecuencia de inspección recomendada, eh, pacientes que se clasifican según riesgo como bajo, con características como sensibilidad conservada, pulsos palpables, su frecuencia de inspecciones anual. Si el riesgo es aumentado en la neuropatía o la ausencia de pulso, otro factor de riesgo debiera ser cada 3 o 6 meses. Alto riesgo con neuropatía o pulso ausente cada 1 o 3 meses. Y si el pie está ulcerado mediante el tratamiento es individualizado, posible derivación, evaluar el estado de irrigación, etc., cada 1 o 3 meses tras la curación. Los invito a hacer toda su consulta a través de los foros y las dudas que tengamos en relación a este contenido. Gracias.